Dicen que en la vida hay momentos que parecen escritos por un destino misterioso, instantes en los que lo imposible se convierte en realidad. Esta es la historia de un hombre común que, frente a la muerte inminente, recibió algo que ni la ciencia ni la lógica pudieron explicar. ¿Qué sucede cuando los médicos se rinden y la esperanza se apaga, pero una fuerza más grande entra en escena? Antes de continuar, suscríbete a este canal para no perderte relatos que tocan el corazón y despiertan preguntas profundas sobre la vida, la fe y la esperanza. José Luis Ramírez tenía 52 años y era dueño de una pequeña panadería en el centro de Puebla. Cada madrugada, el olor a pan recién horneado inundaba las calles empedradas del barrio, atrayendo a vecinos y clientes que lo conocían desde hacía años. Para muchos, su pan dulce era parte de la rutina diaria, acompañado del café de olla humeante que tanto caracteriza a la región. Era un hombre trabajador, de manos ásperas y corazón noble. Sus hijos, Julián y Mariana, eran su mayor orgullo. Aunque la vida no había sido fácil, él encontraba alegría en las cosas sencillas: compartir un desayuno en familia, escuchar las campanas de la iglesia cercana los domingos o sentarse en la banca del Zócalo a ver pasar la gente. José Luis siempre había tenido una fe moderada. Iba a misa en fechas importantes y conservaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la entrada de la panadería, pero nunca fue un hombre de rezos prolongados ni de discursos religiosos. Para él, Dios estaba en el trabajo bien hecho y en el esfuerzo de cada día. Todo parecía transcurrir con la calma habitual hasta que aparecieron los primeros síntomas. Una tos persistente, una fatiga que no desaparecía, dolores punzantes en el pecho. Al principio los atribuyó al cansancio y al exceso de trabajo, pero poco a poco se volvieron más intensos. Su esposa, María Elena, insistió en que debía acudir a un médico. «No es normal, José. No puedes seguir ignorando esto», le decía con preocupación en las noches mientras él trataba de minimizar lo que sentía. Finalmente, decidió hacerse unos estudios en una clínica local. El médico general, tras revisar los resultados preliminares, lo derivó de inmediato a la Ciudad de México para recibir atención especializada. El ambiente en casa cambió desde ese día. Las risas se volvieron menos frecuentes y una sombra de incertidumbre comenzó a rondar sobre la familia. Cuando José Luis tomó el autobús rumbo a la capital, llevaba consigo una pequeña mochila con ropa, algunos documentos y un rosario que su madre le había regalado en su infancia. A través de la ventana observaba los paisajes del camino, los volcanes majestuosos cubiertos de nieve, los campos de maíz que se extendían interminables, los pueblos con sus coloridas fachadas y mercados llenos de vida. Sin embargo, nada lograba distraerlo del peso que sentía en el pecho, no solo físico, sino emocional. Recordaba las palabras de su hija Mariana la noche anterior. «Papá, no tengas miedo. Todo va a salir bien». Esa frase resonaba en su mente, dándole fuerza mientras el autobús avanzaba. No obstante, en lo más profundo, sabía que algo grave estaba por revelarse. El hospital en la Ciudad de México lo recibió con el bullicio característico: pacientes en camillas, enfermeras corriendo de un lado a otro, familiares esperando noticias en los pasillos fríos. José Luis, acostumbrado al calor cercano de su pueblo, se sintió pequeño entre tantos desconocidos y máquinas que pitaban sin cesar. Aún así, se aferró a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error pasajero que pronto se aclararía. Lo que él no sabía era que estaba a punto de enfrentar la batalla más dura de su vida, una que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Una batalla donde la ciencia tendría un papel central, pero no sería la última palabra. El hospital en la Ciudad de México tenía un aire frío y aséptico. Las paredes blancas parecían extenderse infinitamente, y los pasillos resonaban con pasos apresurados y murmullos. José Luis, sentado en una sala de espera, apretaba entre sus manos el rosario que había llevado desde Puebla.
Cada cuenta era un recordatorio de su infancia y de su madre, que solía decirle: «Hijo, nunca sueltes tu fe, aunque el mundo se derrumbe». Finalmente, una enfermera llamó su nombre. Con pasos lentos y un nudo en el estómago, se levantó y caminó hacia el consultorio. Allí lo esperaba la doctora Camila Torres, una mujer de unos 40 años, de mirada firme y voz clara. Era reconocida en el hospital por su profesionalismo y por la seriedad con la que asumía cada caso. «Señor Ramírez, por favor, tome asiento», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. José Luis obedeció, intentando leer algo en el rostro de la doctora, pero ella mantenía una expresión neutra. Sobre el escritorio había una carpeta con los resultados de los estudios que le habían hecho en días anteriores. El silencio se volvió denso y el sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como un martillo. «He revisado sus análisis y los estudios de imagen», comenzó la doctora respirando profundo. «Lamento informarle que tiene un cáncer avanzado en el pulmón derecho». Las palabras golpearon como un mazazo. José Luis sintió que la habitación giraba a su alrededor. No podía procesar lo que escuchaba. «¿Cáncer?», repitió en un susurro. «Sí», respondió Camila con firmeza, aunque con un dejo de compasión en la voz. «El tumor está en una etapa muy avanzada y se ha extendido. El pronóstico es complejo». José Luis bajó la mirada. Sus manos temblaban. Pensó en su esposa, en sus hijos, en la panadería que había levantado con tanto esfuerzo. Una pregunta lo atravesó como una espina. «¿Cuánto tiempo me queda?». Como si la doctora hubiera leído sus pensamientos, continuó. «Con el tratamiento adecuado, podríamos hablar de algunos meses más, pero debo ser honesta. La enfermedad está muy avanzada». Un silencio pesado llenó el consultorio. José Luis tragó saliva con dificultad. Su voz salió ronca. «¿Meses? ¿Eso es todo?». Camila lo miró a los ojos. Estaba acostumbrada a dar diagnósticos difíciles, pero siempre dolía ver cómo las personas se enfrentaban a su propia fragilidad. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para darle calidad de vida, no está solo en esto». Cuando José Luis salió del consultorio, sentía que sus pasos no le pertenecían. Caminaba por los pasillos sin mirar a nadie, como si estuviera atrapado en un sueño del que quería despertar. Afuera, en la sala, lo esperaba María Elena con el rostro ansioso. «¿Qué te dijeron?», preguntó levantándose de inmediato. Él no pudo responder de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, con un hilo de voz confesó: «Es cáncer. Dicen que me queda poco tiempo». María Elena lo abrazó con fuerza, intentando contener su propio llanto. Detrás de ella, Julián y Mariana escucharon las palabras como si fueran un trueno que partía en dos su mundo. «No puede ser, papá», dijo Julián con rabia. «Tiene que haber otra opción. Algo tienen que poder hacer». «Hijo», intervino María Elena intentando calmarlo. «Escuchemos a los médicos primero». La familia entera sintió el peso de la noticia. La esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, en lo profundo del corazón de José Luis, una chispa se negaba a apagarse. Recordó las palabras de su hija la noche anterior y pensó: tal vez aún haya algo por lo que luchar. El camino sería duro, lleno de incertidumbre, pero apenas estaba comenzando. Lo que nadie imaginaba era que esa enfermedad no solo pondría a prueba a José Luis, sino a toda la familia, desnudando miedos, resentimientos y también la fuerza escondida en cada uno de ellos. Los días siguientes estuvieron marcados por una sucesión de estudios, juntas médicas y largas esperas en pasillos fríos. José Luis apenas comprendía el lenguaje técnico con el que los doctores hablaban entre sí, pero lo único que retenía era la palabra quimioterapia. Aquella palabra se convirtió en un eco constante, una promesa de lucha y al mismo tiempo una sentencia que lo aterraba. Cuando finalmente llegó la primera sesión, el miedo era tan grande que sentía un nudo en el estómago. María Elena lo acompañó de la mano. Entraron juntos en la sala de oncología, un espacio lleno de pacientes conectados a sueros, algunos dormitando, otros mirando con ojos apagados. El aire
estaba impregnado de un olor a desinfectante y medicamento que parecía no irse jamás. Una enfermera, con voz amable, le explicó el procedimiento. José Luis intentaba mostrarse sereno, pero su respiración era entrecortada. Mientras la aguja se hundía en su vena, una punzada de dolor lo hizo cerrar los ojos. «Resiste», se dijo a sí mismo. «Esto es por mis hijos». Las horas pasaron lentas. El líquido recorría su cuerpo, provocando náuseas que lo obligaban a apretar los dientes. Al salir, apenas podía caminar. Esa misma noche, el vómito lo sorprendió varias veces y el cansancio lo dejó postrado en cama. Sus hijos lo miraban con ojos asustados. Ver a su padre, aquel hombre fuerte y trabajador, reducido a un cuerpo frágil, era un golpe que ninguno esperaba. «Papá, ¿por qué te hacen esto si te hace tanto daño?», preguntó Mariana con lágrimas en los ojos. José Luis acarició su rostro con ternura y respondió con voz débil: «Porque es la única forma de intentar vencer a esta enfermedad, hija. No quiero rendirme». Con el paso de las semanas, la quimioterapia fue dejando huellas visibles. Perdió el cabello, su piel se volvió pálida y sus movimientos torpes. Cada mañana levantarse era un desafío, pero aún así insistía en caminar unos minutos, como si necesitara recordarse que seguía vivo. En la sala de espera del hospital conoció a otros pacientes. Había hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, cada uno con su propia historia. Algunos se quejaban, otros compartían chistes para aliviar el dolor. Fue allí donde conoció a doña Carmen, una mujer de cabello canoso y sonrisa luminosa, que a pesar de estar conectada a una máquina de oxígeno, nunca perdía la esperanza. «La medicina hace lo suyo, hijo, pero la fe mueve montañas», le dijo en una de esas largas esperas. José Luis la miró con escepticismo. Había visto a muchos rezar, pero también morir. Sin embargo, la serenidad en el rostro de aquella mujer despertaba algo en él. «No sé si tenga tanta fe como usted, doña Carmen», confesó. Ella sonrió y tomó su mano. «No necesitas tener mucha. Basta con la suficiente para seguir respirando cada día». Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, al regresar a casa, mientras María Elena lo ayudaba a acomodarse en la cama, él recordó la conversación. Miró el pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre había estado en la sala, y por primera vez en mucho tiempo se detuvo a contemplarla en silencio. El camino apenas comenzaba, y los obstáculos parecían insuperables. El dolor físico se sumaba a la angustia emocional. Julián, incapaz de ver a su padre sufrir, se mostraba cada vez más irritable, encerrándose en su cuarto o saliendo de casa por horas. Mariana, en cambio, intentaba animarlo con dibujos y cartas que dejaba bajo su almohada. José Luis, debilitado pero firme, comprendía que la enfermedad no lo afectaba solo a él, sino a todos. Y mientras veía a su familia luchar a su lado, comenzó a preguntarse si tal vez la fe, esa de la que hablaba doña Carmen, sería el único refugio en medio de la tormenta. Las semanas avanzaban con una lentitud dolorosa. Cada sesión de quimioterapia dejaba a José Luis más débil, como si poco a poco se desvaneciera frente a los ojos de su familia. No era solo el dolor físico lo que lo atormentaba, sino una batalla silenciosa en su interior. La esperanza y la fe luchaban contra el miedo y la desesperanza. En las noches, acostado en su cama con el cuerpo adolorido, se quedaba mirando el techo mientras los pensamientos lo asfixiaban. Recordaba la panadería, el olor a pan caliente al amanecer, las risas de los clientes habituales. Ese mundo parecía pertenecer a otra vida, como si ya no fuera suyo. A veces pensaba que lo mejor sería rendirse y dejar de sufrir, pero enseguida la imagen de sus hijos aparecía en su mente, recordándole que no podía darse por vencido. María Elena percibía cada uno de esos silencios. Una noche, mientras le acomodaba una manta, se atrevió a decir lo que llevaba tiempo guardado. «José, no podemos dejar que esto nos destruya. Tienes que seguir luchando, aunque sea un día a la vez». Él la miró con ojos cansados. «¿Y si ya no tengo fuerzas?».
¿Y si esto solo alarga lo inevitable? Ella le tomó la mano con firmeza. No lo sé. Pero nuestros hijos necesitan verte intentarlo. No les podemos enseñar que se rinde uno ante la primera tormenta. Esa conversación quedó grabada en su corazón. José Luis sabía que su esposa tenía razón, pero dentro de sí sentía un vacío enorme. Había rezado algunas noches, pero las palabras le salían torpes, como si no supiera cómo hablar con Dios. En ese proceso apareció Julián, su hijo mayor. La enfermedad de su padre lo había llenado de rabia. Una tarde, mientras José intentaba comer una sopa que apenas podía tragar, Julián explotó. ¿De qué sirve todo esto, papá? ¿De qué sirve rezar? ¿De qué sirven los doctores si al final siempre gana la muerte? El silencio fue duro. Mariana, con los ojos llorosos, intentó callar a su hermano. «No digas eso», José Luis lo observó con tristeza. Entendía el enojo de su hijo, pero aquellas palabras le dolieron como una herida. «Hijo, entiendo tu coraje. Yo también siento miedo. Pero no quiero que vivas odiando a Dios ni a la vida. No podemos dejar que la rabia nos robe lo poco que tenemos». Julián, con los puños cerrados, salió de la casa dando un portazo. María Elena suspiró con impotencia. José Luis se quedó pensando que su enfermedad no solo lo estaba consumiendo a él, sino también a la familia entera. En medio de ese torbellino apareció el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia cercana. Había escuchado la noticia y decidió visitarlos. Se sentó junto a José Luis hablándole con voz serena. «Sé que no tienes fuerzas, hijo. Pero Dios siempre escucha, incluso cuando solo hay silencio en tu corazón». José Luis lo miró con escepticismo. «Padre, yo no soy un hombre muy religioso. No sé si todavía sé rezar». El sacerdote sonrió. «No necesitas fórmulas perfectas. A veces basta con decir «aquí estoy» y dejar que Él haga el resto». Aquella noche, José Luis se quedó despierto más tiempo de lo habitual. No rezó con palabras claras, pero en su interior murmuró una petición sencilla. «Señor, no me dejes solo». La lucha interna continuaba, con días en los que parecía hundirse y otros en los que encontraba un destello de esperanza. Y aunque el cuerpo se debilitaba, algo comenzaba a moverse en su espíritu, como si esa chispa que se resistía a apagarse buscara un lugar donde arder con más fuerza. El cuerpo de José Luis comenzó a resentir los meses de tratamiento con una crueldad implacable. La quimioterapia ya no surtía el efecto esperado, y en cada visita al hospital, los médicos eran más cautelosos con sus palabras. El semblante de la doctora Camila se tornaba más serio cada vez que leía los estudios. Una tarde, tras revisar las últimas imágenes, respiró hondo y lo miró con sinceridad. «José Luis, hicimos todo lo posible. Los medicamentos ya no están funcionando como antes. Es momento de pensar en medidas de cuidado que lo hagan sentir lo más cómodo posible». A su lado, María Elena apretó la mano de su esposo con fuerza. Él la escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. Dentro de sí, el eco de esas palabras sonaba como una sentencia definitiva. No quería asustar a su familia, pero sabía que el tiempo se le escurría de entre los dedos. Los síntomas empeoraron. Las fiebres lo dejaban delirando en la cama, cubierto de sudor frío. La tos se volvió más violenta con rastros de sangre que manchaban los pañuelos. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Las noches se llenaron de pesadillas en las que veía su panadería cerrada, sus hijos llorando y un silencio eterno cubriéndolo todo. Una madrugada, después de uno de esos episodios, llamó a Mariana a su lado. Ella corrió a sentarse junto a la cama y le tomó la mano. «Hijita», dijo con voz entrecortada, «no tengas miedo si algún día ya no despierto. Recuerda que siempre estaré contigo, en cada cosa que hagas». Mariana rompió en llanto. «No digas eso, papá, por favor. Tú vas a estar bien». José Luis acarició su cabello, con una ternura que ocultaba su propio dolor. No quería que sus hijos lo recordaran como un hombre vencido, sino como alguien que luchó hasta el final. Julián, sin embargo,
No soportaba aquella fragilidad. Apenas entraba a la habitación, veía a su padre con los ojos hundidos y el cuerpo delgado, y salía de inmediato, incapaz de enfrentar la realidad. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a cambiar las sábanas, explotó. «¡Esto no es justo! ¿Por qué tiene que pasarle a él? No lo soporto más». María Elena lo abrazó con fuerza, aunque él intentaba apartarse. «Hijo, lo necesitamos unidos. Tu papá te necesita más que nunca». Julián no respondió. Sus lágrimas silenciosas fueron la única muestra de que, a pesar de su rabia, sufría más de lo que dejaba ver. Los médicos recomendaron que José Luis pasara más tiempo en casa, rodeado de su familia. El hospital ya no podía ofrecer mucho más. Fue entonces cuando el padre Miguel volvió a visitarlo con mayor frecuencia. Le llevaba palabras de consuelo y oraciones. A veces José Luis cerraba los ojos y dejaba que aquella voz pausada lo arrullara como un bálsamo contra el miedo. «La muerte no es el final, hijo», le dijo el sacerdote en una de esas visitas. «Es un paso hacia la plenitud. No tengas miedo, porque Dios camina contigo». José Luis lo escuchaba en silencio, con una mezcla de consuelo y resistencia. No quería irse, no aún. Había tanto por lo que seguir viviendo, tanto amor que todavía deseaba dar. Sin embargo, su cuerpo lo traicionaba, llevándolo cada día más cerca de la frontera entre la vida y la muerte. Las horas se convirtieron en un vaivén entre la lucidez y la confusión. Había momentos en que reconocía a todos con claridad y otros en que parecía perderse en recuerdos lejanos. María Elena se mantenía firme a su lado, aunque por las noches, cuando nadie la veía, lloraba en silencio abrazada a la almohada. Parecía que lo inevitable se acercaba, y todos en la familia lo sabían. El aire en la casa era denso, cargado de un silencio que anunciaba la despedida. José Luis, con el corazón apretado, se preguntaba si esa sería realmente su última etapa o si aún habría un motivo para aferrarse a la vida. El invierno había llegado a Puebla y las noches eran más frías de lo habitual. Dentro de la casa, las paredes parecían absorber el silencio y el miedo que se respiraba en cada rincón. José Luis apenas podía mantenerse despierto más de unos minutos seguidos. Su respiración era agitada, y el dolor en su pecho lo obligaba a cerrar los ojos con frecuencia, como si cada inhalación fuera una batalla. Esa noche, sin embargo, fue distinta. Desde la ventana podía ver las luces de la calle titilando y escuchar a lo lejos el sonido de un vendedor ambulante que ofrecía tamales. Aquella escena cotidiana, tan común en su barrio, le resultó extrañamente lejana, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. María Elena permanecía sentada a su lado, sosteniendo un pañuelo arrugado entre las manos. Le acariciaba el brazo con suavidad, aunque notaba que él apenas reaccionaba. Con voz temblorosa susurró: «No me dejes, José. Aún no». Él quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo alcanzó a mirarla con ojos vidriosos, expresando todo lo que ya no podía decir en voz alta. Más tarde, cuando la casa quedó en penumbras, los recuerdos comenzaron a visitarlo como si se tratara de un desfile silencioso. Volvió a ver a su madre rezando el rosario en las procesiones de Semana Santa, cuando él era apenas un niño. Recordó el aroma de las flores en la iglesia del pueblo, los cánticos que se elevaban como un murmullo colectivo y el calor de la fe sencilla de su familia. Aquellos recuerdos lo envolvían con una mezcla de nostalgia y consuelo. El cuerpo, sin embargo, no le daba tregua. La fiebre lo hizo delirar. Se veía caminando por calles antiguas, con fachadas coloniales y faroles encendidos, pero sin encontrar a nadie. A ratos, creía escuchar las voces de sus hijos llamándolo desde lejos, y se esforzaba por alcanzarlos, sin éxito. Mariana entró en la habitación poco después de la medianoche. Traía consigo una vela encendida y un pequeño cuaderno. Se acercó con pasos sigilosos, como temiendo despertarlo. Se sentó a su lado y le mostró lo que había escrito. «Mira, papá, hoy hice una oración para ti». José Luis apenas pudo enfocar la vista en las letras torcidas,
pero alcanzó a leer: Dios, cuida a mi papá y no lo dejes sufrir. Yo lo necesito. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con un esfuerzo enorme, le acarició la mejilla y murmuró: Gracias, hija. Eso es lo más hermoso que me han regalado. Minutos después, cayó en un estado cercano al sueño profundo. Su respiración se hizo más lenta, y la familia entera temió que aquel fuera su último aliento. María Elena llamó al padre Miguel, quien llegó apresurado con un crucifijo en la mano y un frasco de aceite. Se sentó junto a la cama y comenzó a rezar en voz baja, pidiendo fortaleza y consuelo. Julián, que hasta ese momento se había mantenido distante, entró en la habitación con los ojos rojos, se arrodilló al lado de su padre y por primera vez dejó escapar un ruego. No te vayas, papá. Perdóname por enojarme tanto. Solo quiero que te quedes. El silencio posterior fue tan profundo que parecía que la misma casa contenía la respiración. José Luis permanecía inmóvil, atrapado entre la vigilia y el sueño. En su interior sentía que la frontera entre la vida y la muerte estaba más cerca que nunca. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto frente a él, llamándolo a cruzar. Esa noche oscura se convirtió en un umbral, un momento suspendido en el tiempo donde todo parecía definirse. La familia esperaba, con el corazón en vilo, sin saber si al amanecer aún tendrían a José Luis con ellos o si la vida lo habría entregado ya al misterio del más allá. La fiebre lo había sumido en un sopor profundo, un estado donde ya no distinguía el sueño de la vigilia. José Luis sentía que flotaba en un espacio sin tiempo ni lugar. El dolor en su cuerpo se desvanecía poco a poco, como si alguien hubiera apagado el sufrimiento con un solo gesto. De pronto, la oscuridad se transformó en una luz cálida que lo envolvía por completo. No era un resplandor que lastimara la vista, sino una claridad serena que transmitía paz. El aire estaba impregnado de una fragancia indescriptible, como flores recién abiertas, mezcladas con el aroma del pan que solía hornear en sus mejores días. José Luis dio un paso, aunque no sentía su cuerpo, y frente a él apareció una figura que lo miraba con ternura infinita. Era un hombre de rostro sereno, con ojos que parecían contener todo el amor del universo. Una certeza profunda lo atravesó. Aquel era Jesús. El corazón de José Luis latió con fuerza. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Fue entonces cuando escuchó una voz, no con los oídos, sino en lo más hondo de su ser. No tengas miedo, no estás solo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, aunque no sabía si en realidad aún tenía un cuerpo físico. Señor, murmuró con voz quebrada, yo no he sido un hombre perfecto. He dudado, me he enojado, incluso he querido rendirme. ¿Por qué vienes a mí? Jesús extendió su mano con suavidad. Porque siempre estuve contigo. Tus dolores, tus luchas y tus lágrimas no pasaron desapercibidas. Tu vida no ha terminado. Aún tienes un propósito que cumplir. La paz que transmitían esas palabras era indescriptible. José Luis sintió que el peso de la enfermedad desaparecía, como si cada célula de su ser se renovara. Quiso acercarse más, y al hacerlo, un calor profundo recorrió todo su interior. En ese instante, imágenes de su vida pasaron frente a él. Su infancia en Puebla, su madre rezando con devoción, el primer día que abrió la panadería, la risa de Mariana cuando era niña, los abrazos torpes pero sinceros de Julián, y la mirada de amor de María Elena el día de su boda. Todo eso se entrelazaba con una certeza. Aún debía seguir viviendo para ellos. ¿Me vas a curar, Señor?, preguntó con un hilo de esperanza en su voz. Jesús lo miró con compasión. Tu cuerpo volverá a levantarse, pero recuerda, no es solo para ti. Tu historia será luz para otros que caminan en la oscuridad. José Luis quiso responder, pero la emoción lo desbordaba. Un silencio sagrado los envolvió, un silencio que no era vacío, sino plenitud absoluta. En ese instante, comprendió que la vida tenía un sentido más allá del dolor, que incluso el sufrimiento podía transformarse en semilla de esperanza. Jesús retiró lentamente su mano,
y la luz comenzó a desvanecerse. José Luis sintió un estremecimiento, como si lo empujaran de regreso hacia el mundo físico. Intentó aferrarse a aquel momento, pero una fuerza irresistible lo llevaba de vuelta. De pronto, abrió los ojos en su habitación. La respiración ya no era agitada, el dolor había cedido. María Elena, que lo velaba, se levantó de inmediato al ver que se incorporaba con más fuerza de la que había tenido en semanas. «José, ¿qué pasó? Estás diferente». Él la miró con una calma profunda y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Lo vi, María Elena. Vi a Jesús. Me dijo que aún no es mi hora». Ella lo observó incrédula, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Afuera, el silencio de la madrugada parecía anunciar que algo imposible acababa de suceder. José Luis, sereno, sabía que lo que había experimentado no era un sueño. Era un encuentro real y cambiaría su vida para siempre. La madrugada todavía cubría la ciudad cuando José Luis abrió los ojos con una serenidad desconocida. María Elena, que lo había acompañado toda la noche, apenas podía creer lo que veía. Su esposo, que horas antes parecía al borde de la muerte, ahora tenía color en el rostro y respiraba con calma. «¿Cómo te sientes?», preguntó con cautela, temiendo que fuera solo un instante pasajero. José Luis se incorporó lentamente, apoyándose en los almohadones. «Me siento vivo, más vivo de lo que me había sentido en meses». María Elena llevó las manos a su boca, incapaz de contener las lágrimas. Corrió a despertar a Mariana y a Julián, quienes llegaron apresurados a la habitación. «¡Papá!», exclamó Mariana lanzándose a abrazarlo. «Mírate, pareces otro». Julián, en cambio, lo miraba con desconfianza. «¿Cómo es posible? Ayer apenas podías hablar, y hoy...». José Luis tomó la mano de su hijo y la apretó con firmeza. «No sé cómo explicarlo. Solo sé que tuve un encuentro. Lo vi, hijo. Vi a Jesús». El silencio se apoderó de la habitación. Mariana abrió los ojos con asombro, mientras Julián fruncía el ceño. «¿Jesús? ¿Quieres decir que se te apareció?» «Sí», respondió con calma. «Me habló, me dijo que no era mi hora, que aún tengo algo que hacer». Mariana sonrió entre lágrimas. «Es un milagro, papá». Pero Julián negó con la cabeza, incrédulo. «No puede ser tan sencillo. Seguro fue un sueño, una alucinación por la fiebre». José Luis no discutió, solo lo miró con ternura. «Tal vez lo llames sueño, hijo, pero nunca me había sentido tan real, tan en paz. No necesito convencerte. Lo importante es que sigo aquí». La noticia corrió rápido entre los vecinos más cercanos. Esa mañana, doña Carmen, la mujer que conoció en el hospital, llegó a la casa apoyada en su bastón. Al ver a José Luis sentado con una taza de café en las manos, sonrió con emoción. «Te dije que la fe mueve montañas, hijo. Lo que viviste no es casualidad». María Elena, aunque aún sorprendida, asintió. Ella había visto con sus propios ojos el cambio. No era producto de un medicamento ni de una mejoría gradual. Fue algo repentino, como si una fuerza invisible hubiera tocado a José Luis y lo hubiera levantado de la cama. El resto del día estuvo lleno de conversaciones y lágrimas. Mariana no se separaba de su padre, contándole sus planes de estudiar arte, como si el miedo a perderlo le hubiera dado valor para compartir sus sueños. Julián, por su parte, permanecía callado, observando cada movimiento, esperando encontrar una grieta que explicara aquella transformación. Por la tarde, José Luis pidió algo inesperado. «Quiero pan dulce. Hace meses que no lo pruebo, y de pronto tengo antojo». María Elena se rió entre sollozos. «Eso sí que es buena señal». Prepararon un pequeño desayuno improvisado, y mientras José Luis probaba el primer bocado, la familia lo miraba con una mezcla de sorpresa y alivio. El simple acto de comer, que semanas antes parecía imposible, ahora se convertía en una celebración. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, Julián se quedó junto a él. Lo miraba en silencio, con los brazos cruzados. Finalmente habló. «Papá,
Si de verdad lo viste, ¿por qué a ti y no a otros? ¿Por qué te salvaría a ti y no a todos los que mueren en el hospital? José Luis suspiró. No lo sé, hijo, no tengo todas las respuestas. Lo único que sé es que estoy aquí, y eso me obliga a vivir de otra manera. Julián no respondió, pero en sus ojos había un destello de vulnerabilidad que no mostraba desde niño. El asombro de la familia era tan grande como la incertidumbre. No sabían qué significaba todo aquello ni qué camino seguiría ahora, pero lo cierto era que José Luis ya no era el mismo. Algo imposible había ocurrido, y la vida de todos había cambiado en un solo amanecer. El cambio en José Luis era tan evidente que la familia decidió llevarlo cuanto antes de regreso al hospital. María Elena insistió en que los doctores debían ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Él aceptó, convencido de que lo vivido no podía quedar en silencio. Al llegar al Hospital General, las miradas de los enfermeros se cruzaron en un gesto de sorpresa. Habían visto semanas atrás a un hombre debilitado, casi al borde de la muerte, y ahora lo recibían caminando con paso firme, con los ojos brillantes y un aire de serenidad imposible de fingir. La doctora Camila Torres, al enterarse, pidió verlo de inmediato. Lo recibió en su consultorio con expresión incrédula. Señor Ramírez, la última vez que lo vi apenas podía sostenerse en pie. ¿Qué sucedió? José Luis la miró sin titubear. Doctora, tuve una experiencia que no puedo explicar con palabras médicas. Vi a Jesús, y desde ese momento el dolor desapareció. Camila lo escuchó en silencio, tratando de mantener la compostura profesional. Sabía que los pacientes, en momentos críticos, solían tener visiones o experiencias místicas, pero había algo en la seguridad con la que hablaba José Luis que la desconcertaba. Muy bien, respondió finalmente. Vamos a hacer estudios completos. Quiero pruebas claras. Durante las siguientes horas, José Luis fue sometido a análisis de sangre, tomografías y exámenes físicos. En cada paso, los técnicos murmuraban entre sí, asombrados por los resultados preliminares. Lo que esperaban encontrar, tumores avanzados, órganos debilitados, no aparecía de la forma prevista. Cuando los resultados finales estuvieron listos, Camila los revisó una y otra vez como si sus ojos la engañaran. Finalmente lo citó junto a su familia en la sala. No sé cómo explicarlo, dijo con una mezcla de asombro y desconcierto. Los tumores ya no están. El cáncer ha desaparecido. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Mariana soltó un grito ahogado y abrazó a su madre con fuerza. María Elena rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Julián, incrédulo, dio un paso hacia atrás. ¿Cómo que desapareció? Eso no es posible. Camila respiró hondo. En medicina existen remisiones espontáneas, casos rarísimos en los que el cuerpo se recupera sin explicación clara, pero debo admitir que este caso es excepcional. Nunca había visto algo así. José Luis sonrió con serenidad. Yo sé cómo pasó, doctora, fue un milagro. Ella lo observó fijamente. En su interior, una batalla se desataba. La médica formada en la ciencia se resistía a aceptar algo que no podía comprobarse, pero la mujer que lo veía frente a ella no podía ignorar que lo imposible había ocurrido. Más tarde, mientras salían del hospital, Julián caminaba con el ceño fruncido. No lo entiendo, papá. La ciencia dice una cosa, tú dices otra. ¿Cómo podemos estar seguros? José Luis lo tomó del hombro. No necesitas entenderlo todo, hijo. Solo abre tu corazón a la posibilidad de que la vida sea más grande de lo que imaginamos. Esa frase quedó flotando en el aire. Julián guardó silencio, aunque su mirada mostraba que aún luchaba contra una mezcla de duda y asombro. Camila, por su parte, se quedó sola en su oficina, mirando las imágenes de los estudios una y otra vez. Se preguntaba si su escepticismo la estaba cegando a algo más grande. Por primera vez en años de carrera, se sintió vulnerable, enfrentada a una verdad que no podía medir con cifras ni microscopios. La noticia pronto se esparciría, pero en ese instante solo la familia y la doctora conocían el misterio. Lo que estaba en juego ya no era únicamente la salud de José Luis,
sino el sentido mismo de la fe y la ciencia en un mismo escenario. La noticia se esparció más rápido de lo que José Luis hubiera imaginado. Primero fueron los vecinos, luego los feligreses de la parroquia y, finalmente, algunos medios locales que se enteraron del caso. En Puebla, donde las historias de fe y milagros circulan como suspiros entre las calles coloniales, su recuperación se convirtió en tema de conversación en mercados, plazas y cafés. La panadería, que había estado en manos de María Elena durante su enfermedad, comenzó a llenarse de curiosos. No solo iban por el pan dulce, sino para ver con sus propios ojos al hombre que, según decían, había regresado de la muerte. Algunos lo miraban con respeto, otros con abierta incredulidad. Un vecino se acercó una mañana mientras José Luis acomodaba charolas de conchas recién horneadas. «Dicen que usted vio a Jesús», comentó con tono serio. «¿Es cierto?» José Luis lo miró sin titubear. «Sí. Y gracias a él estoy aquí». El hombre lo observó con una mezcla de respeto y duda y se marchó en silencio. Esa misma escena se repitió con distintas personas. Algunos querían escuchar su testimonio, otros buscaban pruebas, y unos pocos lo miraban como si fuera un impostor. Mariana estaba fascinada con la atención que recibía su padre. «Papá, ¿te das cuenta de lo que significa?» «Eres un milagro viviente». José Luis sonrió, aunque con un dejo de preocupación. «No soy un santo, hija, solo soy un hombre al que se le dio otra oportunidad». Julián, en cambio, se mantenía distante. La fama repentina lo incomodaba. Una tarde, mientras ayudaba a atender la panadería, murmuró: «No me gusta que la gente venga a mirarte como si fueras un espectáculo». «Entiendo cómo te sientes», respondió José Luis, «pero si mi historia puede dar esperanza, aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena». La parroquia también se llenó de comentarios. El padre Miguel habló en misa sobre el misterio de la vida y la fuerza de la fe, sin mencionar directamente a José Luis, pero todos entendieron a quién se refería. Al salir, varias personas se acercaron a la familia para felicitarlos, convencidos de que lo ocurrido era un signo de Dios. Fue entonces cuando aparecieron los periodistas locales. Una reportera, con libreta en mano, llegó a la panadería y le pidió una entrevista. «Señor Ramírez, ¿puede contarnos cómo fue el momento en que se curó?» José Luis dudó unos segundos. No buscaba protagonismo ni fama. Pero al mirar a Mariana, que lo animaba con una sonrisa, decidió hablar. «No fue una curación como la que ustedes esperan o pueden medir con estudios. Fue un encuentro. Vi a Jesús. Me dio paz y me devolvió la vida». El artículo salió publicado al día siguiente, y pronto más medios comenzaron a interesarse. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos médicos criticaron la historia, asegurando que se trataba de un caso de remisión espontánea, y acusaron a la familia de exagerar. Una vecina comentó frente a la panadería con tono irónico: «Siempre hay quienes inventan cosas para llamar la atención». María Elena, al escucharla, apretó los labios con rabia, pero José Luis la detuvo con un gesto sereno. «Déjala. Cada quien cree lo que quiere creer». A pesar de las críticas, muchos seguían llegando a buscar palabras de consuelo. Una mujer que había perdido a su esposo en el hospital se le acercó con lágrimas en los ojos. «Usted no sabe lo que significa escuchar su historia. Me da fuerzas para seguir adelante». José Luis la abrazó sin decir nada. En ese momento, comprendió que lo vivido no era solo suyo, pertenecía también a todos aquellos que necesitaban esperanza. La comunidad estaba dividida entre el asombro y la duda, pero lo cierto era que nada volvería a ser igual. La vida de José Luis había trascendido el ámbito familiar, para convertirse en un símbolo que despertaba preguntas profundas en todos los que escuchaban su historia. El regreso a la rutina no fue inmediato. Aunque la panadería volvió a llenarse de clientes y las calles de Puebla retomaban su bullicio habitual, dentro de José Luis algo había cambiado para siempre. Ya no veía los días como una repetición monótona, sino como un regalo inesperado. Cada mañana, al sentir el aroma del pan recién horneado, cerraba los ojos unos segundos
y agradecía en silencio por tener otra oportunidad de vivir. María Elena notó ese cambio en cada gesto. «Te veo diferente, José, más tranquilo, como si nada pudiera alterarte». Él sonrió mientras acomodaba las charolas. «Es que entendí que la vida no está garantizada. Estuve a punto de perderla, y ahora sé que no puedo desperdiciarla en preocupaciones inútiles». Las conversaciones con su familia también comenzaron a transformarse. Mariana, al ver a su padre más fuerte, se animó a confesarle un sueño que había guardado en secreto. «Papá, yo quiero estudiar arte. Siempre lo he querido, pero tenía miedo de que pensaras que era una pérdida de tiempo». José Luis la abrazó con ternura. «Hija, la vida es demasiado corta para no seguir lo que amas. Si ese es tu camino, yo te apoyaré». Mariana lloró en silencio, aliviada por aquella respuesta. Julián, en cambio, seguía luchando con sus dudas. Una noche, mientras ayudaba a cerrar la panadería, habló con franqueza. «Todavía me cuesta creer lo que pasó, papá. No digo que lo inventes, pero ¿y si fue solo suerte?». José Luis lo miró con paciencia. «Tal vez tengas razón, hijo. Tal vez la ciencia algún día encuentre una explicación. Pero para mí no se trata de suerte. Se trata de propósito». «¿Propósito?», repitió Julián. «Sí, si estoy vivo es porque hay algo que debo hacer. No sé exactamente qué, pero siento que no puedo volver a vivir como antes». Ese diálogo marcó un punto de quiebre en Julián. Aunque no aceptaba del todo la idea de un milagro, veía en su padre una convicción que lo desarmaba. Ya no era el hombre temeroso y derrotado que había visto meses atrás, sino alguien renovado, con una fuerza interior que lo inspiraba, aunque no quisiera admitirlo. El padre Miguel también notó esa transformación. En una de sus visitas, observó a José Luis ayudar en la parroquia, acomodando bancos y repartiendo pan a los necesitados. «Tu testimonio habla más fuerte que cualquier sermón, hijo», le dijo el sacerdote. «No imaginas el impacto que puedes tener en los demás». José Luis respondió con humildad. «No quiero ser ejemplo de nada, padre. Solo quiero agradecer la oportunidad que recibí». «Y esa gratitud», contestó el sacerdote, «es la que puede encender la fe en quienes ya la habían perdido». La vida cotidiana se llenó de pequeños gestos, una sonrisa sincera a los clientes, palabras de ánimo a quienes atravesaban dificultades, charlas más largas con sus hijos antes de dormir. La enfermedad le había robado meses, pero le había devuelto algo más grande, la conciencia de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras veía a Julián jugar fútbol con sus amigos, sintió un nudo en la garganta. Pensó en lo cerca que estuvo de no volver a presenciar esos momentos. María Elena, a su lado, lo tomó de la mano. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que cada día es un milagro», respondió con lágrimas contenidas. Ese cambio interior era evidente para todos los que lo rodeaban. José Luis ya no era solo un sobreviviente de una enfermedad, sino un hombre que había encontrado un sentido más profundo a su existencia. Y aunque todavía no sabía cuál era ese propósito que Jesús le había mencionado, intuía que pronto tendría que descubrirlo. La vida de José Luis parecía haber encontrado un nuevo equilibrio, pero pronto descubrió que el verdadero desafío no era solo haber sanado, sino enfrentar lo que esa sanación provocaba en los demás. Su historia, que para él era un acto de gratitud y misterio, comenzó a despertar tanto admiración como sospechas. En la panadería, un cliente habitual comentó en voz alta mientras pagaba su pan dulce. «Dicen que inventó todo para que su negocio tuviera más fama». José Luis lo miró sin enojo, con serenidad. «Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Yo no necesito convencer a nadie», pero aquellas palabras le dolieron. María Elena, al escucharlas, sintió rabia. «No mereces que hablen así de ti después de todo lo que pasaste». José Luis le acarició la mano. «El milagro no necesita defensores. Si ocurrió, hablará por sí mismo». Las críticas también llegaron del ámbito médico. En un congreso local, algunos especialistas calificaron su caso como fraude mediático. Uno de ellos declaró ante las cámaras que era imposible atribuir la recuperación a un milagro.
y que seguramente hubo un error en el diagnóstico inicial. Cuando Julián escuchó esas declaraciones en la televisión, golpeó la mesa con el puño. «Esto es lo que me molesta. No creen en nada y ahora te llaman mentiroso». José Luis suspiró. «Hijo, no necesitamos pelear con nadie. La verdad no cambia porque alguien la niegue». «¿Y vas a quedarte callado?», insistió Julián. «Sí», respondió con calma. «No vine a este mundo para defenderme, sino para vivir con gratitud». Ese enfoque desconcertaba a todos en la familia. Mariana lo admiraba aún más por su serenidad, pero Julián lo veía como una resignación incomprensible. Un domingo, mientras desayunaban, María Elena se animó a expresar lo que sentía. «José, he estado pensando, quizá deberías contar tu testimonio públicamente, no para defenderte, sino para que otros encuentren esperanza». Él la miró en silencio, removiendo el café en su taza. «No sé si estoy listo. ¿Y si la gente me juzga aún más?». «Ya lo están haciendo», respondió ella con firmeza. «Pero también hay muchos que necesitan escuchar tu voz». Ese día se quedó meditando esas palabras. Recordó la promesa de Jesús: «Tu historia será luz para otros». Tal vez había llegado el momento de entender lo que significaban esas palabras. Sin embargo, el miedo lo acompañaba. No era un hombre acostumbrado a hablar en público, mucho menos de temas tan profundos. En la intimidad de su cuarto, confesó sus temores a María Elena. «Tengo miedo de equivocarme, de que la gente me vea como un charlatán». Ella lo abrazó con ternura. «El verdadero milagro no fue solo tu curación, José. Fue cómo cambiaste, cómo aprendiste a vivir de otra manera. Eso nadie puede negarlo». Aquella noche, mientras la ciudad dormía y los faroles iluminaban las calles empedradas, José Luis salió al patio y miró el cielo estrellado. En su interior sentía la lucha entre la discreción y el deber de compartir lo vivido. No buscaba aplausos ni reconocimiento, pero tampoco podía callar un regalo tan grande. Las dudas lo asediaban. ¿Debía arriesgarse a hablar y soportar las críticas o guardar silencio y vivir en paz? El dilema lo acompañó como una sombra, y aunque aún no tenía la respuesta, intuía que el camino que lo esperaba sería más desafiante que la enfermedad misma. La inquietud en el corazón de José Luis no lo dejaba en paz. Aunque había aceptado su sanación como un regalo divino, sentía la necesidad de profundizar, de comprender mejor lo que había ocurrido. Fue entonces cuando decidió emprender un viaje a Oaxaca, un lugar cargado de tradición, fe y peregrinaciones. María Elena lo acompañó, convencida de que aquel camino podía darle claridad. El trayecto en autobús fue largo, pero José Luis lo vivió como una meditación. A través de la ventana contemplaba montañas cubiertas de neblina, campos de agave que se extendían hasta el horizonte y pueblos coloridos donde la vida parecía fluir con calma. El paisaje lo invitaba a reflexionar sobre su propia transformación. Al llegar a un santuario dedicado a la Virgen de Juquila, se encontró con decenas de peregrinos que habían recorrido kilómetros para agradecer o pedir un favor. Algunos caminaban descalzos, otros cargaban veladoras y flores. José Luis se sintió parte de ellos, aunque su motivo era distinto. No pedía una gracia, sino comprensión. Dentro del templo, el olor a incienso se mezclaba con los murmullos de las oraciones. José Luis se arrodilló frente a la imagen y cerró los ojos. En silencio, dijo: «Señor, no te pido más milagros, solo quiero entender por qué me diste esta oportunidad». A su lado una mujer anciana encendía una vela y al escucharlo le sonrió con dulzura. «A veces no hay que entender, hijo. Basta con agradecer y seguir caminando». Esas palabras lo acompañaron mientras recorría el santuario. Más tarde, en el atrio, entabló conversación con un médico joven que también estaba allí. Vestía ropa sencilla, pero llevaba un estetoscopio colgado en el cuello, como recordatorio de su vocación. «Vine porque mi hermana se recuperó de una enfermedad que la ciencia no pudo explicar», confesó el médico. «Yo soy hombre de ciencia, pero también creo que no todo tiene explicación». José Luis lo miró con curiosidad.
¿Entonces para ti la fe y la ciencia no son enemigas? No deberían serlo, respondió el médico. La ciencia explica el cómo, la fe responde al por qué. Ambas pueden caminar juntas. Esa conversación fue como un bálsamo. Por primera vez, José Luis sintió que no necesitaba elegir entre la explicación médica y la espiritual. Tal vez ambas eran parte de un mismo misterio. María Elena, mientras caminaban por las calles empedradas de Oaxaca, le dijo con ternura: «No importa si tienes todas las respuestas, José, lo importante es que estás vivo». Él la miró, conmovido. «Sí, pero también siento que no fue solo para mí. Hay algo más que debo hacer». En la plaza principal vieron a un grupo de peregrinos compartir sus historias. Algunos hablaban de curaciones, otros de consuelos recibidos en medio de la pérdida. José Luis los escuchaba con atención, descubriendo que no estaba solo en la experiencia de lo inexplicable. De regreso al hotel, mientras la ciudad se iluminaba con faroles y música de marimba sonaba a lo lejos, José Luis comprendió algo esencial. No necesitaba tener todas las respuestas. Lo importante era que su vida había sido transformada y que esa transformación debía servir a los demás. Al recostarse esa noche, tomó la mano de María Elena y susurró: «Creo que ya entiendo. No se trata de preguntarme por qué a mí, sino de preguntarme para qué». Ella sonrió, acariciando su rostro. «Entonces ya tienes la respuesta que buscabas». Con el corazón en paz, José Luis se quedó dormido. Y aunque todavía no sabía cómo cumpliría ese propósito, sabía con certeza que debía seguir adelante con la misión que le había sido confiada. El regreso de Oaxaca marcó un nuevo comienzo. José Luis ya no tenía dudas. Su experiencia no límite de la muerte y su encuentro con Jesús no eran solo para él, sino para compartir. Con esa certeza, aceptó la invitación del Padre Miguel para contar su testimonio en la parroquia. El templo estaba lleno aquella tarde. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los fieles y el aire olía a incienso fresco. José Luis, con voz temblorosa al inicio, narró lo que había vivido: la enfermedad, el dolor, la visión luminosa y la paz que lo transformó. A medida que hablaba, su tono se volvía firme, lleno de convicción. «No soy un hombre perfecto», dijo frente a todos. «Dudé, tuve miedo, hasta llegué a enojarme con Dios, pero Él me mostró que la vida es más grande de lo que pensamos. Y que nunca estamos solos, ni siquiera en la oscuridad». El silencio que siguió fue profundo, roto solo por algunos sollozos. Al terminar, varias personas se acercaron para agradecerle. Una madre le confesó que su hijo estaba enfermo y que sus palabras le devolvían la esperanza. Otra mujer, que había perdido a su esposo, le dijo que sentía paz al escucharlo. María Elena lo observaba con orgullo, mientras Mariana lo abrazaba con lágrimas en los ojos. Julián, sentado en la parte trasera, lo miraba con una mezcla de admiración y escepticismo. Aunque aún no aceptaba del todo la explicación de su padre, algo en su interior comenzaba a ceder. El testimonio no quedó solo en la parroquia. Pronto, otras comunidades comenzaron a invitarlo. José Luis viajó a pueblos cercanos, compartiendo su historia en hospitales y pequeñas capillas. No cobraba nada, ni buscaba reconocimiento. Solo repetía lo que había vivido, con la esperanza de que alguien encontrara fuerza en sus palabras. Un día, mientras hablaba en un hospital, notó entre el público una figura conocida: la doctora Camila Torres. Estaba de pie, con los brazos cruzados, escuchando en silencio. Cuando terminó, ella se acercó con ojos humedecidos. «Nunca creí en estas cosas, José Luis, pero verlo a usted aquí, tan vivo, tan convencido, me hace cuestionar todo lo que pensé que era verdad». Él le sonrió con humildad. «La ciencia y la fe no tienen que pelear, doctora. Cada una cumple su papel». Ella asintió, conmovida. En su interior algo se había movido. Mientras tanto, en casa, Julián empezó a mostrar un cambio inesperado. Una noche, mientras cenaban, anunció con voz firme: «He decidido estudiar medicina, pero no quiero ser un doctor cualquiera. Quiero tratar a las personas con humanidad,
como si cada una de ellas fuera mi propio padre. José Luis lo miró con los ojos brillantes. Estoy orgulloso de ti, hijo. Tal vez ese sea también parte del propósito que recibimos como familia. La noticia llenó de alegría a todos. Mariana celebró abrazando a su hermano y María Elena no pudo contener las lágrimas. La vida de José Luis ya no se limitaba a su panadería ni a su familia. Ahora era un faro de esperanza para otros, un hombre que había atravesado el abismo y regresado con un mensaje simple pero poderoso. La vida vale, incluso en medio del dolor. Cada testimonio que daba, cada persona que lo escuchaba, reforzaba en él la certeza de que su historia no le pertenecía solo a él. Era un legado que debía entregar, una luz que debía compartirse. Y aunque sabía que aún quedaban dudas y críticas, ya no temía. Su misión estaba clara. Con el paso de los meses, la vida de José Luis tomó un ritmo nuevo, distinto al de antes de la enfermedad. Ya no trabajaba con la prisa de siempre, ni se angustiaba por vender más que la panadería de la esquina. Cada día era para él un regalo, una página que merecía ser escrita con gratitud. Las mañanas comenzaban con el aroma del pan, pero ahora también con palabras de agradecimiento. Mariana, ya inscrita en la escuela de arte, pasaba horas dibujando en un rincón de la panadería, decorando las paredes con murales llenos de color. Julián, con la decisión firme de estudiar medicina, dedicaba sus tardes a leer libros de anatomía y a escuchar con atención las experiencias de su padre. Una tarde, mientras compartían la mesa en familia, Mariana dijo sonriendo: «Papá, nunca pensé que todo lo que vivimos nos uniría tanto». José Luis la miró con ternura. «El milagro no fue solo que yo sanara, hija. El milagro verdadero fue lo que pasó en cada uno de nosotros». María Elena asintió con lágrimas en los ojos. «Aprendimos a valorar lo que importa. No hay día que no agradezca por tenerte aquí, José». Él le tomó la mano y respondió con voz serena: «Y yo agradezco por ustedes, porque fueron mi fuerza cuando yo ya no la tenía». El padre Miguel también los visitaba con frecuencia. Una de esas tardes, mientras compartían café, dijo: «Tu historia seguirá tocando corazones, José. No porque todos crean, sino porque quien te escuche verá en ti un testimonio de esperanza». José Luis bajó la mirada con humildad. «No soy más que un hombre común, padre». «Precisamente por eso», contestó el sacerdote, «Dios se manifiesta en lo sencillo. Los rumores, las críticas y las dudas nunca desaparecieron por completo. Siempre hubo quien lo acusara de inventar, o quien prefiriera explicarlo con términos médicos. Pero a José Luis ya no le pesaba. Había comprendido que no estaba allí para convencer a nadie, sino para vivir con la paz de quien sabe que fue tocado por lo eterno. En una de sus últimas charlas en un hospital, se dirigió a un grupo de pacientes con voz firme pero cálida. «No sé qué están enfrentando cada uno de ustedes, pero sí sé que nunca están solos. A mí me dieron meses de vida y hoy estoy aquí. No porque sea especial, sino porque la esperanza puede renacer en los lugares más oscuros». Las lágrimas en los ojos de algunos pacientes le confirmaron que su misión estaba cumpliéndose. De regreso a Puebla, mientras caminaba por el zócalo iluminado con faroles y escuchaba a un trío tocar boleros, José Luis respiró hondo. Miró al cielo estrellado y dijo en silencio: «Gracias, Señor, por darme una segunda oportunidad. Prometo no desperdiciarla». Su vida se había transformado en un legado de esperanza. No un legado escrito en libros ni proclamado en grandes escenarios, sino en los corazones de quienes lo escuchaban, en los abrazos de su familia, en la sonrisa de los clientes que entraban a la panadería y sentían algo distinto en el aire, una paz contagiosa. Al final, comprendió que la verdadera sanación no fue solo física. Fue la reconciliación con su fe, el reencuentro con su familia y la certeza de que cada día es un milagro. Y ahora, querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran y nos recuerdan el valor de la vida. No te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en otra historia que, al igual que esta, puede cambiar tu forma de ver el mundo.